Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien en sus vidas. Por aquí reportándome a mediados del mes de abril para comenzar una nueva historia que les cuento que había solicitado su permiso desde el 2021, en junio del 2021. Lastimosamente la autora ha estado alejada pues del Candimundo, así que no se había dado cuenta del mensaje que le escribí, pero afortunadamente hace poco lo leyó en el mes pasado y me respondió que claro que sí. Así que bueno, llegó la hora de darle por fin la bienvenida a esta autora que se llama Cándida Granchester. Bienvenida, autora, a tus canales. Les cuento que esta historia se ubica más o menos una generación después de la historia original, de la época en la que se narró la historia original. Entonces, es una trama súper interesante, súper intrigante, que espero que disfruten muchísimo y que nos sigan acompañando cada día en los nuevos capítulos que se lancen. Gracias a la autora una vez más por permitirme traerles a ustedes esta historia en versión audio. Para mí es un placer gigante traer historias que fueron escritas hace ya tanto tiempo. Este fic fue escrito para una guerra florida en el 2010. Entonces es un placer enorme darle voz a estas historias que están ahí a través del tiempo y que son unas joyas que a veces se nos pierden de la vista. Así que bueno, es un enorme placer leerlas para ustedes. No siendo más, no he hecho más cháchara. Bienvenida otra vez a la autora Cándida Granchester. Bienvenida. Su historia, otra oportunidad. Nos estamos escuchando. Hasta pronto. Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con la autorización de la autora. Capítulo 1. El sueño siempre era el mismo, aunque cada vez resultaba más vívido. Ella era consciente de todos los detalles, incluso cuando estaba despierta. Lo insólito de las imágenes siempre era alarmante. No era habitual en Candy sentir cosas como aquellas. No, ella era una joven práctica y sensata, nada propensa a vivir las aventuras temerarias que sus amigas querían que viviera. ¿Qué pensarían si supieran el sueño que le acosaba tantas y tantas noches? Nunca se lo contaría a nadie. Se trataba de un momento de locura demasiado íntimo para confiárselo a nadie. Durante el sueño su cuerpo estaba relajado. De una forma gradual le parecía que se despertaba, pues se daba cuenta de que había alguien más en la habitación, alguien que rodeaba la cama con pasos silenciosos. Ella mantenía los ojos cerrados, pero su corazón empezaba a latir deprisa y con fuerza. A continuación no se oía ningún movimiento, solo el silencio. Ella contenía el aliento mientras esperaba percibir el tacto de una mano, un sonido, un susurro. El colchón se hundía ligeramente bajo el peso del cuerpo de un hombre, un amante fantasma, sin rostro y sin nombre, que se inclinaba sobre ella para poseerla como nadie lo había hecho antes. Ella intentaba apartarse, pero él se lo impedía y la presionaba de nuevo contra las almohadas. Un embriagador olor masculino inundaba sus fosas nasales. Unos brazos fuertes y musculosos lo abrazaban. El peso del cuerpo del hombre la inmovilizaba y su calor la colmaba. Las manos del desconocido recorrían su piel, daban vueltas por sus pechos, se deslizaban entre sus muslos y ella se retorcía y ardía de placer. Ella le suplicaba que se detuviera, pero él se reía con suavidad y seguía atormentándola. Sus labios calientes recorrían su cuello, sus pechos, su estómago. Entonces un deseo ciego se apoderaba de ella.
Rodeaba al desconocido con los brazos y tiraba de él, deseándolo con desesperación, y sin intercambiar ninguna palabra, él le hacía el amor, y su cuerpo la embestía como un oleaje lento y demoledor. Entonces el sueño cambiaba. De repente, Candy se encontraba en el porche delantero de su casa. El cielo se veía profundo por la densa oscura de lo avanzada de la noche, y en la calle había alguien que la miraba con fijeza. Se trataba de un hombre viejo cuyo rostro permanecía oculto entre las sombras. Ella no sabía quién era ni qué quería, pero él la conocía, incluso sabía su nombre. Candy, Candy, ¿dónde estabas? Ella se quedaba paralizada por el miedo. Quería que se fuera, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. En aquel momento Candy siempre se despertaba sudorosa y sin aliento. El sueño resultaba tan vívido que parecía real, y siempre era igual. Candy no tenía esa pesadilla a menudo, aunque a veces el miedo a tenerla era suficiente para que no se atreviera a dormir. Candy se sentó con lentitud, se secó la frente con el borde de la sábana y deslizó las piernas a un lado de la cama. La cabeza le daba vueltas. Aunque no había hecho ruido, debía de haber despertado a Rosemary, quien tenía el sueño ligero. «¿Candy?» Le llegó la voz de Rosemary desde la habitación contigua. «Tengo que tomar la medicina». «Enseguida voy». Se levantó e inspiró hondo. Se sentía como si hubiera corrido una larga distancia. Después de administrarle la medicina a Rosemary y de que el dolor que ésta sentía empezara a remitir, Candy se sentó en el borde de la cama de su tía y la contempló con una expresión de inquietud en el rostro. «Tía Rosemary, ¿alguna vez has soñado con personas a las que no conoces y con cosas que nunca has hecho pero que de alguna forma te resultan familiares?» «La verdad es que no. Yo solo sueño con cosas que conozco». Bostezó con amplitud. Claro que yo no tengo la imaginación que tú tienes, Candy. Pero, ¿y si te parece que el sueño te está sucediendo de verdad? Hablemos de esto por la mañana. Ahora estoy cansada, cariño. Candy asintió a desgana con la cabeza y sonrió levemente. Regresó a su dormitorio. Sabía que por la mañana no hablarían sobre su sueño. Candy entró en el dormitorio y dejó el bolso mientras tarareaba la canción que transmitían por la radio. Wish You Were Here de Pink Floyd. Su llegada siempre constituía un gran alivio para Rosemary, quien estaba confinada en la cama de una forma permanente y hacía 5 años que no se valía por sí misma. Aparte de la radio y la mujer que habían contratado para que le hiciera compañía de una forma ocasional, Candy era su único contacto con el mundo exterior. Formaban una extraña pareja, una tía soltera y su sobrina de 25 años, y había pocas similitudes entre ellas. Rosemary era de una época en la que se miraba a las mujeres, en la que se les protegía y no se les contaba nada acerca de la relación íntima que había entre una mujer y su marido. Por otro lado, Candy era una joven moderna que sabía conducir coches y llevaba a casa un cheque mensual. A diferencia del modelo femenino a la generación de Rosemary, nadie le había protegido de la adversidad ni del conocimiento. Candy sabía lo que era trabajar y cómo sus amigas también habían aprendido a no esperar nada del futuro. A las mujeres de su generación les había enseñado que solo importaba el aquí y el ahora. Esperar, ahorrar y confiar en que vendrían tiempos mejores resultaba ingenuo. No creer en nada constituía la única forma de librarse de la desilusión. Experimentaron el sexo y la sofisticación en grandes dosis, hasta que la novedad de su comportamiento escandaloso se fue diluyendo y se convirtió en algo habitual. Las mujeres de la generación de Candy fumaban en público tanto como querían y se pasaban jarras de bebidas alcohólicas por debajo de la mesa. Levantaban alto las piernas cuando bailaban el rock and roll y utilizaban un lenguaje soez que habría ruborizado a cualquier hombre de épocas anteriores. Ser joven y frívola resultaba divertido, así como ir al cine, escuchar jazz, conducir sus resplandecientes Ford negros y filtrear y tontear con sus novios hasta bien pasada la medianoche. Se trataba de una generación endurecida, pero a Rosemary la consolaba saber que su sobrina era menos dura que el resto de sus amigas. Candy tenía sentido de la responsabilidad y una compasión innata hacia los demás, aunque no siempre había sido así. De niña había sido terca, egoísta, intratable e irrespetuosa con la autoridad
que Rosemary representaba. Sin embargo, la vida no había sido fácil para ella y le habían enseñado unas lecciones amargas que habían aplacado su orgullo y suavizado su carácter y que habían transformado su terquedad en una gran fortaleza interna. En aquel momento muchas personas se beneficiaban constantemente de su entereza, los pacientes a los que atendía en el hospital, las amigas que le pedían ayuda y sobre todo la misma Rosemary la necesitaba más que ninguna otra persona. La canción de la radio cambió a Hotel California y Candy cantó el coro. «Estás desafinando», comentó Rosemary mientras se incorporaba en la cama. Candy se inclinó pausadamente hacia ella y estampó un beso sonoro en su frente. «Siempre desafino». «¿Cómo va todo por la ciudad?» «Como siempre», respondió con naturalidad mientras se encogía de hombros. «No hay trabajo. La gente se reúne en las esquinas sin otra cosa que hacer más que estar de cháchara. Esta tarde la cola de la oficina de empleo llegaba hasta la barbería». «Santo cielo. Hoy no tengo nada interesante que contarte. No hay ningún cotilleo nuevo. No ha pasado nada. La única novedad es que un hombre raro y mayor merodea por la ciudad». Candy se dirigió a la mesita de noche, cogió una cucharilla y tamborileó con ella en la palma de su mano mientras hablaba. «Lo vi delante de la tienda del boticario cuando salí de recoger tu medicina. Era un viejo de barba espesa, pelo largo y rostro bronceado». Una sonrisa cansada cruzó el rostro de Rosemary. Estaba más pálida que de costumbre y extrañamente apática. Durante los últimos meses su pelo blanco había perdido su brillo y la viveza de sus ojos, almendrados, casi había desaparecido, dejando a su paso una mezcla de paz y resignación. «Muchos forasteros de antes merodean hoy en día por todas partes. No hay nada extraño en esto». «Sí, pero él estaba frente a la tienda como si estuviera esperando a que yo saliera. Me miró de una forma muy intensa y no dejó de hacerlo hasta que llegué al final de la calle. Experimenté una sensación muy extraña, como un escalofrío interior, y debía de tener entre 70 u 80 años». Rosemary se rió entre dientes. «A los hombres de edad les gusta mirar a las chicas guapas, cariño. Ya lo sabes». «Pero la forma en que me miraba me puso los pelos de punta». Candy realizó una mueca y cogió un botellín de cristal azul zafiro de amplio surtido de medicamentos que había en la cómoda, los cuales no podían detener el inexorable crecimiento del cáncer en el cuerpo de Rosemary, aunque aliviaban su dolor. El doctor Michael había dicho que podía tomar una dosis siempre que la necesitara. En aquel momento Rosemary tomaba una cucharada de jarabe opiáceo cada hora. Candy acercó con cuidado la cuchara a los labios de Rosemary y utilizó un pañuelo para secar una gota que había resbalado hasta su barbilla. «Toma, antes de 1 minuto te sentirás mejor». «Ya me siento mejor». Rosemary le cogió la mano. «Deberías salir con tus amigas en lugar de mimarme todo el tiempo». «Prefiero tu compañía a la de ellas». Candy sonrió y sus ojos verde oscuro chispearon con malicia. Era una joven encantadora, aunque su rostro no era de una belleza espectacular. Tenía los pómulos algo hundidos, la mandíbula suave y la nariz respingada, salpicada de innumerables pecas de tono rosa. Daba la impresión de ser una joven muy bella. Su encanto resultaba difícil de describir. Su luminosa calidez resplandecía a través de su piel y el color esmeralda de sus ojos y su pelo rubio rojizo era intenso y profundo. Las mujeres celosas podrían destacar algunos defectos en su aspecto, pero la mayoría de los hombres la consideraban perfecta. Candy dejó la cuchara en la mesita de noche y contempló el montón de novelas que estaban apiladas sobre esta acerca de doncellas indefensas, hazañas audaces y villanos vencidos por héroes osados. «¿Otra vez leyendo estas novelas?», preguntó Candy. «¿Te comportarás algún día?». La suave burla de Candy divirtió a Rosemary, quien siempre se había enorgullecido de ser una mujer valerosa, hasta que el cáncer le sobrevino. Había sido la mujer más activa e independiente de Chicago. La idea del matrimonio o cualquier otra que implicara una restricción de su libertad nunca la habían seducido, aunque admitía que cuando Candy se trasladó a vivir con ella, constituyó para ella una bendición. Después de la muerte inesperada de su hermana y su cuñado, Rosemary se quedó con la hija de ambos y una herencia meramente simbólica.
Criar a una niña de 3 años constituyó una responsabilidad que cambió su vida y la convirtió en algo mucho más rico de lo que ella había creído posible. En aquel momento, a los 50 y tantos años, a Rosemary se le veía feliz en su estado de soltería. Candy era la única familia que necesitaba. Aunque Candy era la hija de Pauna y Jason Kent y vivió los 3 primeros años de su vida en Arabia, no recordaba otra figura paterna que no fuera Rosemary y ningún otro hogar que no fuera aquella pequeña ciudad del centro de Chicago. Había heredado la fortaleza y el empuje de los Andrew, quienes habían alcanzado su esplendor y posterior decadencia mucho antes de que ella naciera. Los Andrew habían fundado el mayor imperio de Chicago. Con frecuencia, Rosemary entretenía a Candy contándole historias acerca de Albert Andrew, su tío bisabuelo, quien había sido el patriarca de una de las familias más importantes de los Estados Unidos. Pero la época de los poderosos Andrew y sus imponentes edificios en el centro de la ciudad de Chicago había terminado. ¿Ves este botellín? Candy sostuvo en alto el botellín de cristal azul zafiro y lo hizo girar a la luz del sol. El hombre del que te hablaba tenía los ojos de este mismo color, de un verde azul puro, nada turbio. Nunca había visto nada igual. Rosemary volvió la cabeza sobre la almohada y miró a Candy con un interés repentino. ¿Quién es? ¿Alguien ha mencionado su nombre? Bueno, sí. Todo el mundo murmuraba cosas acerca de él. Creo que alguien comentó que se llamaba Granchester. Granchester. Rosemary se llevó las manos a las mejillas. ¿Terence Granchester? Creo que sí. Rosemary pareció aterrorizada. Terence Granchester después de tanto tiempo. 50 años. Me pregunto por qué habrá regresado y ¿para qué? ¿Vivía aquí? ¿Lo conocías? No me extraña que te observara. No me extraña. Eres la viva imagen de mi tía Candice. Ha debido de creer que ella había regresado de la tumba. Pálida y alterada, Rosemary alargó el brazo hacia la mesita de noche para coger los polvos para el dolor de cabeza y Candy se apresuró en servirle un vaso de agua para ayudarla a tragarlos. Terence Granchester convertido en un anciano, murmuró Rosemary. Un anciano. Y la familia Andrew, disgregada y dispersa. ¿Quién lo habría imaginado en aquellos tiempos? Toma, bebe. Candy colocó el vaso de agua en una de las manos de Rosemary y se sentó a su lado mientras tamborileaba con sus dedos de una forma inconsciente. Rosemary se tragó los polvos con unos sorbos de agua y se aferró al vaso con manos temblorosas. ¡Santo cielo! ¿Por qué estás tan alterada? La regañó Candy sin saber qué decir. ¿Qué te hizo ese tal Terence Granchester? ¿Cómo lo conociste? Tengo tantos recuerdos. Que Dios se apiade. Nunca creí que Terence viviera tanto tiempo. ¿Es él, Candy, el que mató a tu tío Albert Andrew? Candy se quedó boquiabierta. ¿El qué? El hombre que destruyó a nuestra familia y el imperio Andrew y que asesinó al tío Albert. ¿Es un asesino y se pasea por ahí tan libre como un pájaro? ¿Por qué no lo encerraron en una prisión? ¿Por qué no lo colgaron por el asesinato de Albert? Era muy escurridizo. Huyó de la ciudad cuando los demás empezaron a darse cuenta de que había sido él. Y si el hombre que has visto hoy es en verdad Terence Granchester, entonces nunca lo tomaron preso. Apostaría a algo que era él. Parece el tipo de hombre que es capaz de cometer un asesinato. ¿Sigue siendo guapo? Bueno, supongo que sí, para un hombre mayor. Quizás una mujer de edad se sentiría atraída por él. ¿Por qué lo preguntas? Era guapo cuando era joven. El hombre más atractivo de todo Chicago y New York. Es una leyenda. Era algo fuera de lo común, y se rumoreaba que había sido actor en Broadway. Le caía bien a todo el mundo. Cuando quería resultaba encantador, y era astuto como un zorro. Además sabía leer y escribir tan bien que, en opinión de algunos, se había licenciado en una famosa universidad del extranjero, pero no terminó el colegio, según supe luego. ¿Y cómo conoció a la familia Andrew? Bueno, en realidad no lo sé muy bien. Yo era solo una niña. El señor George Johnson enfermó y Albert se quedó sin su asistente.
Entonces nombró a Terence su mano derecha en los negocios al cabo de 1 o 2 semanas de su llegada. Aunque nada más llegar él, las cosas empezaron a ir mal. ¿Qué tipo de cosas? Surgieron problemas con los negocios. Mucho peor. La primavera siguiente a su aparición en el rancho, mi tía Candice, por quien te pusieron tu nombre, desapareció. Solo tenía 27 años. Un día Terence la llevó a ella y a Archie a la ciudad y a la hora de volver no la encontraron. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. La buscaron día y noche durante semanas, pero no encontraron ni rastro de ella. En aquel momento nadie culpó a Terence, pero más tarde la gente empezó a sospechar que él había tenido algo que ver con su desaparición. La verdad es que no se tenían mucho aprecio. Esto no prueba que él le hiciera algo. Así es, pero el sospechoso más probable. Y aquel invierno, justo después de la fiesta de fin de año, encontraron al tío Albert muerto en su cama. Aunque Candy había oído aquella parte de la historia antes, realizó una mueca de disgusto. ¡Qué horror! Pero ¿cómo puedes estar segura de que fue Terence Granchester quien cometió el asesinato? Encontraron una armónica en el dormitorio de Albert ensangrentada. La armónica pertenecía a Terence. Él era el único que tenía una en toda la mansión Andrew. Tocaba de maravilla por la noche. Su música flotaba por el aire hasta la casa. Rosemary sufrió un ligero estremecimiento. Entonces yo solo era una niña y mientras escuchaba aquella música tumbada en la cama, pensaba que así debía de ser la música de Los Ángeles. Y también encontraron otra cosa, una mancuernilla de la camisa de Terence, allí, junto al cadáver. A mí me parece que era culpable. Todo el mundo creía que lo era. Además no tenía ninguna coartada. Pero él huyó a toda prisa de Lakewood y de la ciudad, y desde entonces nadie lo había visto ni había sabido nada de él. Si hubiera regresado antes, lo habrían detenido de inmediato, pero ahora debe de creer que, al ser tan viejo, nadie querrá apresarlo. Yo no estoy tan segura, pues por aquí la gente tiene mucha memoria. Creo que al regresar se ha buscado muchos problemas. Me pregunto si, de verdad, se trata de Terence Granchester. ¿Crees que se ha arrepentido de haber matado a Albert? Rosemary sacudió la cabeza en actitud dubitativa. No lo sé. Me pregunto por qué lo hizo, comentó Candy. Él es el único que lo sabe. La mayoría de la gente cree que le pagaron para que lo asesinara. El tío Albert era un hombre muy poderoso, tenía muchos enemigos, o quizá tuvo algo que ver con... algo relacionado con un testamento. Nunca lo entendí del todo. Rosemary de repente se sintió exhausta y se apoyó en la almohada. Candy apretó con fuerza su delicada mano, la cual se había vuelto flácida. No te acerques nunca a él, pidió Rosemary con voz entrecortada. Nunca. Prométemelo. Te lo prometo. Ay, Candy, te pareces tanto a ella. Tengo miedo de lo que sucedería si él se acercara a ti. No sucederá nada, contestó sin comprender por qué los ojos de Rosemary brillaban con tanto ardor. ¿Qué podría hacerme? Es él quien tendría que tener miedo, no nosotras. Espero que alguien le cuente a la policía que está aquí. No importa lo viejo que sea. La justicia es la justicia, y él debería pagar por lo que hizo. Solo mantente alejada de él, por favor. Tranquila, no me acercaré a él. No te preocupes. Candy esperó hasta que Rosemary cayó en un agitado sueño. Después se levantó, miró a través de la ventana y recordó el rostro bronceado de aquel hombre y sus llamativos ojos verde-azules. ¿Acaso la había mirado con tanta fijeza porque ella se parecía a Candice White Andrew? Candy se preguntó hasta qué punto se parecían. Nunca había visto una fotografía de Candice y solo sabía de su parecido por lo que le había contado Rosemary. No existía ninguna fotografía, ningún recuerdo, nada que probara que Candice White Andrew había existido, salvo su nombre en el árbol genealógico de la familia. Continuará.